¿Qué cosa? ¿El correo? Pues sí, a ver, mándamelo. Bye, bye. Bueno. Buenas tardes a todos los asistentes virtuales al Foro Académico del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Después de un cierto periodo ya bastante largo sin actividad en el foro, hoy retomamos las presentaciones en este espacio. En esta ocasión con un formato de exposición a distancia. Y dentro de este nuevo formato, quisiera comentarles que los asistentes pueden hacer sus comentarios o preguntas en el chat durante las exposiciones y estas al final serían turnadas al expositor para su respuesta o algún comentario. En esta ocasión quisimos reiniciar la actividad del foro con una presentación que aborda un aspecto importante de la problemática que estamos viviendo, ¿no? Y que ha modificado sustancialmente la manera de realizar nuestras actividades habituales y que está conformando una nueva normalidad. Tenemos para este reinicio la presentación de la doctora Carla Santana Torres, de la empresa Biología Molecular Diagnóstica, que nos hablará sobre los diagnósticos de COVID-19, qué tipos hay y para qué sirven. La doctora Santana es licenciada en investigación biomédica básica por la UNAM. Hizo también un doctorado en la UNAM en ciencias biomédicas con especialidad en biología molecular en el Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Durante sus estudios realizó estancias de investigación en los departamentos de patología de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos, en el Departamento de Biología Celular en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, en Heidelberg, Alemania, y en la unidad de virus oncogénicos del Instituto Pasteur en París, Francia. En 2001 fundó la empresa en la que actualmente se encuentra de Biología Molecular Diagnóstica, que es un laboratorio clínico especializado en el diagnóstico molecular. Ellos son pioneros y líderes en la región en la utilización de técnicas de análisis de ADN para la realización de análisis clínicos novedosos. Además de coordinar la prestación de servicios de diagnóstico clínico, en su empresa participa en actividades docentes de divulgación científica y colabora en proyectos de investigación en universidades mexicanas. Entre sus intereses profesionales se encuentra precisamente trabajos que realiza en colaboración con académicos de universidades importantes sobre genética de poblaciones. Y bueno, para terminar, digamos, entre sus actividades recreativas se encuentra el estudio, digamos, el trabajo en fotografía sobre temas de conservación y de cambio climático, que ya ha tenido oportunidad tanto de exponer como y de ser invitada a pláticas. Dejo con ustedes a la doctora Carla Santana y agradeciéndole que haya abierto un espacio dentro de su atareada trabajo, ¿no? de su trabajo dentro de Bimodi, ¿no? Adelante, Carla, y muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradezco mucho que abran este espacio. Creo que es el tema que ha generado mucha controversia y agradezco que el Cefata se abra las puertas a público. Quiero comentar que he estado dando muchas pláticas, pero es la primera plática que doy de forma a público abierto y creo que es algo que se necesitaría hacer mucho más. Y pues agradezco mucho la invitación. Cualquier pregunta que tengan, pues ahí está el medio para irlos haciendo y esperemos que al final las podamos ir respondiendo las que se queden en el tintero. Entonces, bueno, les quiero platicar un poco algo que está alrededor de lo que es no solamente el diagnóstico, sino todo lo que, una introducción un poco de lo que sabemos de forma general de este virus y del impacto que está teniendo en nuestra sociedad. Como ustedes bien saben, esta es la tomé apenas ayer, esta imagen de la OMS,
Y para el día de ayer teníamos confirmados 23.518.343 casos, y de los cuales tenemos 810.492 fallecimientos. Más o menos pueden ver aquí cómo está distribuido por intensidad, y esto lo pueden consultar en la página de la OMS y lo tiene incluso interactivo. Esto es en números con respecto a los países que ocupan los primeros lugares, y podemos ver que Estados Unidos y Brasil e India ocupan los primeros lugares en casos acumulados, como lo mismo en cuestión de muertes, y México se encuentra en el 7º lugar, en el 8º lugar. Aquí no hemos logrado controlar en sí la infección, el contagio, y seguimos creciendo, aunque en las últimas semanas se ve un ligeramente disminución de los casos positivos. No voy a tratar de hacerlo muy técnico, pero desgraciadamente pues esta es una contingencia biológica, y creo que si todos entendemos cómo es que se infecta y se contagia este virus, pues podemos entender mejor cómo es que tenemos que cuidarnos. Los virus son sistemas biológicos que se caracterizan porque son muy pequeñitos, pueden llegar a medir de 10 a 300 nanómetros, y lo que es más importante que quiero resaltar es que no contienen una maquinaria dentro del virus como para poder replicarse por sí solos. Necesitan tomar prestada, o más bien robarse la maquinaria de algún huésped y de utilizar las células para poderse dividir. Por lo mismo, se considera que los virus no son seres vivos, es como un umbral, no son seres vivos porque no pueden replicarse por sí solos, sino utilizan a un huésped, a una célula que la permita invadir y utilizar su maquinaria. Aquí pongo un ejemplo como muy esquemático de lo que ocurre, que no me voy a meter en detalle, pero lo que nada más quiero recalcar es que una vez que el virus entra, se apodera de la maquinaria de la célula y se dedica única y exclusivamente a producir más virus que salen, rompen, revientan a la célula e infectan a otra célula. Este proceso de estar dañando células es lo que va provocando un daño en nuestro organismo hasta causar los síntomas que hemos encontrado ahora, por ejemplo, con el virus que actualmente causa la enfermedad de COVID-19. ¿Qué sabemos del sobrecoronavirus? Bueno, este virus, el coronavirus, se le llamó así debido a esta estructura que tiene en su superficie que se asemeja a la corona solar. Y el nombre científico que se le da es SARS-CoV-2 2019, y causa un padecimiento que a la enfermedad se le conoce como COVID-19. Entonces, bueno, el SARS-CoV-2 se le llama así porque ya habíamos tenido previamente un SARS-CoV-1. Ahorita les comento cuál es este. ¿Qué sabemos de este virus? Bueno, este virus se identificó en diciembre del 2019 en Wuhan. Sin embargo, se piensa por los datos que ya llevaba varias semanas circulando, como a finales de noviembre, se piensa que surge este virus ya de forma contagiosa. Es altamente transmisible, sin embargo, es menos letal que sus primos SARS-CoV-1, que causa SARS, y MERS. Entonces, esta característica de que no sea tan letal es lo que está llevando a que tengamos en el mundo una pandemia. La característica que tienen los virus es que mientras menos letales son, más fácilmente se contagian entre las personas. Por eso no ocurrió con el SARS y el MERS esta característica, porque son tan letales que la persona moría antes de haber contagiado a muchas personas. El problema es que, como sabemos ahorita y les voy a mencionar más adelante, esta enfermedad causada por SARS-CoV-2 puede incluso tener personas o huéspedes que son asintomáticos. Hay muchas preguntas que seguramente han escuchado en el Facebook y en todas las áreas en donde, ¿de dónde surge este virus? Incluso hay toda una teoría que yo digo que está mucho a la imaginación, de que esta surge de un laboratorio, y sin embargo hay artículos en revistas como Nature y Science en donde demuestran claramente que este virus evolucionó al humano y que viene y surge
de los murciélagos. Estos coronavirus no son la primera vez que brincan de murciélagos a humanos, ya había ocurrido anteriormente con el SARS y con el MERS. El SARS viene como de una comadreja y pasa de la comadreja y de la comadreja al humano. Y el MERS que se da en Medio Oriente y que pasa a través del camello. La característica principal que ocurre es un gran contacto no normal con estos animales. Y esto lo que pasa es que empieza a haber hacinamiento de los animales, ya sea porque sean granjas, porque sean mercados, o porque sean estructuras como incluso laboratorios que puedan estar estudiando y que tengan grandes cantidades de murciélagos, que así hay uno en China, que hacen que el contacto del humano con estos animales no sea la forma natural y por lo tanto facilita que puedan brincar de una especie a otra y el virus va mutando hasta que se va convirtiendo en lo que ahora es el SARS-CoV-2. Desde el 31 de diciembre, China notifica a la OMS la presencia de este conglomerado de casos de neumonía. Y algo que yo quisiera recalcar, que es muy diferente a la historia de otras pandemias, es el hecho de la velocidad en la que surge la información y en la que ésta se va transmitiendo. Así como el virus, así se va transmitiendo la información que se va generando en los laboratorios de investigación, que se va generando en los hospitales, que se va generando con los médicos, y es algo que no tiene precedente. La OMS saca una serie de lineamientos y guías desde el 10 de enero hasta la fecha para todas las áreas de trabajo. Las primeras fueron para los laboratorios y los hospitales, pero incluso ahorita si ustedes entran hay lineamientos para regreso a trabajar, lineamientos para restaurantes, lineamientos para una serie de elementos cotidianos o de vida cotidiana, como también son los centros como los centros deportivos, las iglesias, etcétera. Esta diapositiva se ve un poco compleja y no voy a meterme en detalle con ella. Simplemente lo que quiero mencionarles es que el virus tiene la característica, esta es como una imagen de cómo se vería el virus, interaccionando en la superficie de una célula y aquí se ve el receptor en el que está uniéndose. Si lo vemos esquemáticamente, este receptor que se encuentra aquí se llama AC2. Repito, no me quiero meter en detalle, lo que quiero hacer llamar es la pregunta que todo el mundo tiene es ¿por qué causa síntomas tan diversos en la población? Bueno, pues porque este virus tiene la característica de pegarse a las células y este receptor está presente en muchísimas células en nuestro organismo y es por eso que podemos tener síntomas tan diversos. Y han escuchado, por ejemplo, este receptor tiene un papel fundamental en el organismo para lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ser, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión y otras enfermedades relacionadas con la presión arterial. No me voy a meter tampoco en detalle, pero sí recordar que estos virus, el SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por vía respiratoria, porque tenemos otros virus que se transmiten por otros métodos, formas de transmisión. Sin embargo, el SARS-CoV-2 se transmite a través del aire y eso es lo que lo hace también extremadamente contagioso. El contacto puede ser directo o indirecto, ya sea por gotas de corto alcance o gran alcance, que pueden llegar a alcanzar hasta 1.5 metros. Y lo más importante son estos aerosoles, que son gotículas muy, muy pequeñitas de menos de 10 micras, que permiten que se puedan esparcir de forma muy amplia en un área, sobre todo si esta está confinada, y que además se pueda mantener durante cierto tiempo ahí. Y aquí les pongo un ejemplo en donde se dice que si tenemos contacto con 200 virus por minuto, en 5 minutos es lo mismo que 20 virus por minuto si estamos en contacto 50 minutos, que si en el ambiente hubiera 2 virus por minuto y estamos en contacto con él por 500 minutos. Entonces aquí viene la situación de lo que todo mundo dice, que no sé si recuerdan, pero había una controversia que decían si hay que usar el tapabocas, no hay que usar el tapabocas. Bueno, el tapabocas es fundamental, ya se sabe que es uno de los elementos más importantes
Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? De qué es lo que pasa cuando respiramos o cuando hablamos, el alcance que pueden tener estas gotículas o partículas que contienen los virus y que pueden quedar suspendidos por cierto tiempo en el ambiente y que si no estamos protegidos, en algún momento los vamos a respirar y va a entrar por la vía respiratoria, nariz o boca y infectarnos. Esto es lo mismo que estaba comentando anteriormente. Siempre la pregunta es, ¿qué tan lejos tengo que estar? Pues depende qué tan protegido esté, porque puedo llegar a alcanzar hasta 1 metro con estas gotículas tan pequeñas. Es por eso que es fundamental prevenir la transmisión a través del uso de los cubrebocas. No todos los cubrebocas protegen igual. Se necesitan capas que permitan, por lo menos de 2 a 3 capas que permitan que estas partículas que son tan pequeñitas y los virus tan pequeñitos no puedan atravesar estas telas que utilizamos. Sin embargo, siempre es mejor tener cualquier tipo de cubrebocas que no traer ninguno, disminuir al máximo el contacto con otras personas, mantener una distancia de seguridad por lo menos de 2 metros, la frecuente higiene de manos, evitar tocarse ojos, nariz y boca y preferir actividades en exteriores que en interiores. Aquí les pongo 2 ejemplos. Los dejé en inglés intencionalmente porque así salió la nota en el New York Times. Este es uno de los primeros casos que reportan, que es el caso del crucero de Diamond Princess. En el caso de la transmisión de aerosoles, han seguido trabajando los investigadores con este trabajo y han llegado a la conclusión que la transmisión principal, porque siguieron un contacto de todas las personas que estuvieron en el barco, estas 3,711 personas, 700 salieron positivas y vieron quién estuvo en contacto con quién, y se llegó a determinar que el contagio principal es por estas gotículas microscópicas que pueden quedarse en el ambiente más que por el contacto físico que podamos tener con la persona, no dejando de ser importante. Y este otro caso me parece también muy interesante, que también fue publicado en el New York Times, en donde 2 estilistas, ambas estaban ya contagiadas con el virus del coronavirus, tenían incluso ciertos síntomas y sin embargo no dejaron de trabajar en el salón de belleza y atendieron a más de 139, porque no son 139, creo que son como 200 y cacho de personas, y de las cuales pudieron rastrear a 139 clientes, de los cuales no resultaron que se infectaran. Aparentemente nadie salió infectado. La característica principal es que aunque era un lugar cerrado, sin ventilación, tanto las estilistas como los clientes estaban utilizando mascarillas o cubrebocas. Entonces, esto habla de la importancia del uso de los cubrebocas. Tampoco me voy a meter con los síntomas porque han de decir, bueno, usted va a hablar de diagnóstico y no llega a eso. Ya estas mis últimas diapositivas antes de meterme a profundo con el diagnóstico. Estas son las manifestaciones y como les comentaba, son muy variadas. Pueden haber 2 o 3 o todas o solo la mitad. Y siempre la pregunta es, ¿ya tosió? ¿Ya tengo COVID? No sabemos realmente cuál es la diferencia entre unos y otros. No, hay un grupo que pensamos que tiene que haber un factor genético muy importante, pero lo que sí es importante es que es uno de los pocos virus que causa manifestaciones tan diversas en el organismo. Estos son los síntomas tanto habituales como las enfermedades severas cuando se complican los casos. Aquí traigo esta lámina, decidí dejarla tal cual. La saqué de la OMS porque hay como mucha información. Así como es maravilloso que hay muchísima información, la mitad de esta información no es correcta. Entonces siempre hay que regresarse a las fuentes que sabemos que han sido detenidamente revisadas. Y bueno, aquí si ustedes entran en este reporte de manejo clínico de COVID, aunque tiene muchas partes técnicas, tiene mucha información muy interesante en donde habla de cuál es el porcentaje de los diferentes síntomas que se van presentando en la población, siendo la fiebre la número 1 y siendo las mialgias hasta un 11, hasta un 35%.
y que estos factores, estas manifestaciones van cambiando también, siendo la edad superior a 60 años un riesgo ya por la edad en sí misma, y como enfermedades subyacentes que son cofactores de comorbilidad, disculpe, es la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, neumopatías, enfermedades cerebrovasculares y otras tantas, que al tener estas presentes tenemos mayor probabilidad de que la enfermedad se complique. Aquí les muestro otra diapo que me parece muy interesante, se ve compleja pero no lo es tanto. Habla de las 4 posibilidades que tenemos de encontrar síntomas, desde los que no tienen síntomas hasta los que tienen síntomas leves, graves y críticos. Aquí lo que quiero llamar la atención, que es ya entrando un poco más al diagnóstico, es que tenemos un periodo asintomático, que es el periodo de incubación del virus, es decir, cuando el virus entra al organismo, este empieza a dividirse, a replicarse, y tenemos un periodo de 5 días en donde el virus lo tenemos en el organismo, pero no somos contagiosos, de 3 a 5 días, y si hacemos una prueba en el laboratorio, esta va a salir negativa aun cuando tengamos el virus presente. Posteriormente a eso, todo este periodo empieza a ser uno contagioso y empieza a generar uno lo que es inmunidad, que si al final me gustaría tocar un par de láminas acerca del sistema inmune y cómo es que estamos inmunizados una vez que nos infectamos. Aquí lo que quiero recalcar es que, bueno, tenemos un 30% de que no hay ningún síntoma. Esa persona ni siquiera se entera que se infectó. Y esto es lo que está haciendo tan contagioso este virus, porque la gente anda por ahí creyendo que no tiene el virus y anda contagiando. Los más comunes son los síntomas leves a moderados, en donde los síntomas leves pueden ser, como les comenté, muy variados, pero no se complican, no necesitan mayor tratamiento, se pueden quedar en casa e igual aquí el periodo de contagio es mucho mayor hasta que el virus desaparece. Ahorita voy a hablar con más detalle los tiempos. Los síntomas graves son contagiosos mucho más tiempo, incluso salen del hospital y pueden seguir siendo contagiosos hasta por 10 días más. Y los síntomas críticos que pueden llegar a ser contagiosos un periodo más largo dependiendo de cuánto tiempo requieran estar en la unidad de terapia intensiva. La diferencia entre presentar esto y esto son muchos factores, hay muchos laboratorios investigando esto. Se piensa que tiene que ver con la carga viral inicial de contagio o que si estamos constantemente, o sea, ya nos contagiamos y volvemos a tener contacto con el virus como los médicos en los hospitales y volvemos, se empieza a complicar por nuestra genética y por estos factores de enfermedades metabólicas, como lo que decíamos de la hipertensión y la diabetes, lo que llevan a esta complicación. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, algo que la OMS ha dicho desde un principio y que en nuestro país no se está haciendo, es que para combatir esta infección y para combatir esta pandemia necesitamos hacer el mayor número de pruebas posibles. Desde el punto de vista epidemiológico, si tenemos un factor de 50% de la población que no sabemos si tiene el virus o no, si no hacemos una prueba, no podemos saber si esa persona está contagiada. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, sería indispensable estar haciendo mucho más pruebas de las que se están haciendo aquí. Un ejemplo muy claro es Singapur y otro ejemplo muy claro es Alemania, en donde el haber hecho una gran cantidad de pruebas de tamizaje lograron controlar la infección en un tiempo muy razonable. Es muy importante que entendamos que la prueba que debe de hacerse para determinar si hay una infección es la PCR, ahorita voy a platicar de ella, y que este es un exudado, como se ve en esta fotografía, nasofaringio, que es por la nariz, o orofaringio, que es un raspado en la garganta. Esto hace que permite que nosotros obtengamos el virus. Ahorita les quiero platicar un poquito cómo funciona esto, pero siempre nos preguntan, y ahí les voy a hablar de ello, ¿es que me puedo hacer una prueba rápida? No, la prueba rápida no sirve para detectar la presencia del virus. Esto es lo que publica la OMS, que es muy importante que se realicen pruebas de PCR y no pruebas de anticuerpos para detectar si la persona está con una infección y con el virus en este momento, en el momento en que se le hace la prueba. Entonces, bueno, existen 2 tipos principales de pruebas: las pruebas moleculares y las pruebas serológicas.
Les voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Las pruebas moleculares, ahora ya todo el mundo ha de haber escuchado que se le llama la prueba de PCR. No sé si recuerdan, pero cuando empezó toda las epidemia con VIH, sale o surge una prueba que se le llamaba ELISA, que también se puede utilizar para estas pruebas. Y entonces la gente llega al laboratorio y dice, yo me quiero hacer una ELISA. Y entonces la primera pregunta que nosotros hacemos es así igual, yo me quiero hacer un PCR. El PCR es la técnica. Esta técnica se llama reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, que como es una técnica, se puede utilizar para buscar muchos virus diferentes. Se puede usar para VIH, se puede usar para SARS-CoV-2, se puede usar para influenza. Entonces es muy importante entender que las siglas de PCR hablan de la técnica. Y tiene la característica que podemos detectar el material genético, que se le conoce como ARN, ácido ribonucleico, el material genético del virus. Diciéndolo en palabras más simples es, haciendo una prueba de PCR, haciendo un raspado, yo hago el raspado, en ese raspado obtengo células, estas células tienen el virus adentro, ¿se acuerdan que les comenté en un principio? El virus está dentro de las células. A la hora que hacemos el raspado, obtenemos suficientes células con virus, rompemos las células que estén todavía enteras, rompemos el virus y nos quedamos solamente con su ARN o su material genético y ese es el que vamos a buscar si está presente o no. Entonces, este es para la fase aguda. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar? Se debe de hacer 5 días después del contagio y hasta 7 días después del inicio de los síntomas. Esto lo voy a repetir más adelante porque es una pregunta que nos hacen los pacientes todo el tiempo. Hablan y nos dicen, acabo de tener un contacto ahorita con una persona que le acaban de decir que tiene COVID-19. Muy bien, ¿hace cuántos días estuvo en contacto con ello? Ayer, pero hoy me quiero hacer la prueba. No, si hoy te haces la prueba va a salir negativa, pero no quiere decir que no traes el virus en tu sistema. Mínimo son 5 días para que esta prueba salga positiva. Igualmente, como les voy a mostrar más adelante, una vez iniciados los síntomas, hay gente que dice, ay, como que me duele la garganta, ¿será COVID? ¿Iré a hacerme la prueba? Dejan pasar un día, 2, 3, así, al 8º día dicen, no, me voy a hacer la prueba, ya no tengo casi síntomas para hacer la prueba. Si no hay síntomas, muy probablemente después de 7 días del inicio de los síntomas, esta prueba salga como no detectada. El resultado se reporta nosotros, se reporta muy diferente en diferentes laboratorios. Nosotros hemos decidido desde hace 20 años reportarlo como estas pruebas de PCR, que si el virus lo encontramos el material genético, decimos que detectamos el virus. No ponemos positivo o negativo, decimos que lo detectamos. Y como les comentaba, es una muestra recomendada de exudado nasofaringio. Y esta prueba debe de realizársela personas que hayan tenido contacto con una persona que se le haya diagnosticado por PCR COVID-19 5 días después de ese contacto o presentar alguna de la sintomatología que ya hemos mencionado. Les puse esto, yo sé que tenemos público de todo tipo y ojalá tengamos de veras público de todo tipo. Creo que a veces pensamos, los que estamos en el área química, que si ponemos números o que si hablamos de cosas un poco más técnicas, vamos a asustar a la gente, entonces no lo hacemos. Y yo soy de la idea que si presentamos las cosas tal cual son, la gente lo puede entender mejor. Este es un artículo que salió y nada más les quiero hacer mención, que vean un dato, este dato, faringio, 32, este es porcentaje, 32%, nasofaringio, 63%. Esto habla de sensibilidad, es decir, que solamente el 60% de las veces que yo tome una muestra nasofaringea, voy a tomar virus. Ya con esto, ustedes pueden ver la gravedad de lo que nos estamos enfrentando en el laboratorio. Cada vez que tomamos una muestra, aunque esa persona tenga el virus, aunque hayan pasado 5 días, tengo entre el 60, si somos los dos, el 80% de seguridad de que voy a tomar virus de esa persona. Es decir, que tenemos falsos negativos solo por la toma de muestra entre un 15 a un 20%.
y es por eso que seguramente todos ustedes para la fecha tienen anécdotas que contar de que si salió positivo, que salió positivo en un laboratorio, negativo en otro laboratorio, que si se lo hizo un día antes o un día después. Esto nos ha puesto en jaque a todos los laboratorios. No me voy a meter en detalle, nada más quería mostrarles cómo se ve un laboratorio por dentro. Esta es una campana de flujo que protege a la persona para el manejo de los virus. Tiene que tener todo un equipo de seguridad. Se hace esto de romper a las células, las tronamos, sacamos el material genético y luego hacemos el PCR en estos aparatos pequeñitos que lo único que hacen es subir y bajar temperaturas y obtenemos estos resultados. Si se ve esta curva es que es positivo, si no se ve es que es negativo. ¿Qué hace eficiente el PCR? El PCR lo hace eficiente porque de una sola molécula, de un solo virus, si yo logré agarrar un virus en ese raspado nasofaringio y orofaringio, en 30 ciclos que más o menos es en 1 hora y media, yo voy a tener 1,000 millones de copias idénticas a ese virus. Es decir, es extremadamente sensible esta metodología y es por eso que se pudo hacer tan rápido. Imagínense, tal vez no nos damos cuenta, pero pensar que en un mes teníamos un ensayo de laboratorio para poder encontrar este virus es algo extraordinario. No sé si se alcanza a ver. Quería aprovechar este espacio para mostrarles un resultado, porque la gente a veces nos habla y me dice, no entiendo el resultado. Bueno, el resultado trae el nombre, trae el nombre de la persona, el médico, trae el nombre del estudio, que es detección cualitativa de coronavirus COVID-19, y tenemos un resultado que se dice detectado, si encontramos el virus, y un valor de referencia que dice no detectado. Hay gente que lo lee y dice, es que me está diciendo que es detectado y no detectado, ¿a cuál le hago caso? Bueno, ya con las sugerencias de algunos estamos tratando de hacerlo un poquito más claro, pero lo que sí quiero aclarar es que tenemos por obligación reportar el valor de referencia. El valor de referencia es lo normal. ¿Qué es lo normal? Que no tengamos virus. Entonces, el valor de referencia es no detectado. Si sale que es detectado, es que tenemos presente el virus. Paso a las pruebas serológicas. Espero que hasta aquí no haya quedado dudas y si no, al final resolvemos algunas dudas. Las pruebas serológicas, también conocidas muy incorrectamente como pruebas rápidas, existen las pruebas serológicas detectan anticuerpos. Más adelante voy a mencionar un poquito más de esto, pero ¿qué son los anticuerpos? Pues los anticuerpos son proteínas que nuestro organismo genera cuando se enfrenta a algo extraño en nuestro cuerpo, entra este virus, lo reconoce como que es algo extraño y entonces el sistema inmune es como un sistema militar que tiene diferentes rangos de actuación. Desde, yo digo que como en un tablero de ajedrez, tienes los peones y luego vas a tener a los alfiles y a los caballos y cada uno va a tener un papel diferente. Y tenemos tantas diferentes actuaciones en este sistema militar que es nuestro sistema inmune. Uno de ellos es la generación de anticuerpos. Estos anticuerpos hay muchos tipos. Yo nada más voy a mencionar dos que son los que nos interesan, los IgM y los IgG. Esta es la letra, no me voy a meter al detalle por qué se les puso así, pero lo que es importante es que los anticuerpos IgM aparecen en la fase aguda y los anticuerpos IgG aparecen en la fase tardía y estos son los que les llamamos anticuerpos de memoria. Aquí vuelvo a recalcar cuáles son los días que tienen que aprenderse. Porque de veras hay que aprendérselos. Si ninguno de ustedes ha tenido COVID, qué padre, pero el día que le da, la cabeza se te nubla, ya no sabes ni qué pensar y ya se te olvidaron todos los días que tienes que contemplar de qué prueba hay que hacer, cuándo hay que hacerla. Los anticuerpos IgM aparecen 14 días después del contagio y 7 días tras el inicio de los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo inicio con los síntomas hoy, 7 días... Si yo me hago una prueba de IgM, va a salir negativa aun cuando tenga yo el virus, porque todavía no he generado los anticuerpos IgM. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy en la fase aguda, en donde más virus estoy produciendo, estoy infectando a todo el mundo y yo creo que no lo tengo porque me salió el IgM negativo.
Ojo, ahorita les voy a enseñar un resultado para que me entiendan a lo que estoy diciendo. Y los anticuerpos IgG, esos aparecen hasta los 28 días o 21 de contagio o 21 días de los síntomas. Es por eso que la OMS y la Secretaría de Salud insisten en que por favor no se estén realizando pruebas rápidas para diagnosticar la fase aguda de la infección, porque estas van a salir negativas y eso no quiere decir que no tengamos el virus presente. Lejos de ayudar, perjudican porque la gente se confía creyendo que tiene una prueba negativa. Quiero hacerles mención, antes de pasar a la siguiente diapositiva, como un ejemplo para que entiendan la magnitud de lo que estoy diciendo. No voy a dar el nombre, pero hay una aerolínea que actualmente dice que te regala la prueba rápida para subirte al avión, para que te subas y estés tranquilo. Y ahora, si compraste el boleto de avión a partir del 1 de agosto, te obligan a tomar las condiciones de la compra del boleto y a obligarte a hacerte la prueba rápida para poderte subir al avión. No entiendo cómo COFEPRIS permite esto. ¿Qué va a ocurrir si yo llego y soy una persona que tuvo COVID y que tuvo el virus hace un mes? La prueba me va a dar positiva. Me va a dar IgG positiva. Y si la persona que está en la puerta del avión considera que eso es positivo, no me va a dejar subir al avión. Cuando yo soy la única persona que podría estar en el avión, si todos los demás salen negativos y yo tengo IgG, quiere decir que ya no tengo el virus y que además estoy protegida. Tengo anticuerpos de memoria y estoy protegida contra el virus. Si sale IgM positivo, ahí sí podría no subirse al avión. Pero ¿qué pasa si llega una persona que tiene apenas 7 días que se contagió? Está en la fase aguda de la infección, el momento en el que más virus va a esparcir hablando, tosiendo o simplemente respirando. Le van a hacer la prueba y va a salir negativa. Y esa persona se va a subir al avión creyendo que es negativa y puede contagiar confinando en un avión durante 40 minutos, si dura el vuelo 40 minutos, 8 horas si vamos a hacer un vuelo al extranjero, por ejemplo, a Europa, 10 horas, en donde esa persona está produciendo partículas virales en un lugar confinado con un sistema de ventilación que provoca el mayor contagio. Tenemos que tener mucho cuidado con las pruebas serológicas y sobre todo las pruebas rápidas. Existen 2 pruebas serológicas, estas que les digo, las pruebas rápidas, que son las de cassette, que creo que ahora ya todo el mundo las conoce. Han existido siempre, pero ahora ya todo el mundo las conoce. Ahorita enseño una fotografía. Y las plataformas automatizadas, que son equipos muy sofisticados en el que podemos detectar cantidades muy pequeñitas de anticuerpos. Y aquí les pongo el ejemplo. Yo sé que las fotos se ven así como, ya me está dando una clase de química. Espero que poniendo el ejemplo tal cual, entiendan la magnitud de lo que les estoy diciendo de las pruebas rápidas. Este es un PCR, este es un paciente, esta es una historia real. El 12 de mayo se realizó una prueba para SARS-CoV-2 por PCR. Tenía síntomas leves. Le hicimos la prueba y este paciente sale positivo. Este es el resultado positivo. Posteriormente, este paciente, el 7 de julio, que dejó pasar las semanas suficientes, quería saber si tenía anticuerpos y solicitó una prueba rápida. Nosotros le decíamos, no se haga la prueba rápida, hágase la prueba que es ultrasensible. No, yo quiero la prueba rápida porque yo quiero saber si tengo anticuerpos IgM. Hicimos 2 cassettes de 2 marcas diferentes aprobadas por COFEPRIS el 7 de julio. Ambas salen negativas. La C es el control, es decir, que sí le puse el suero. La M debió de haber salido una banda si era positiva y la G si tenía IgG. Aquí detecta IgM e IgG juntos. No, este paciente salió negativo. Lo primero que pregunta es, ¿sí me dio COVID o este es un falso positivo? Le hicimos la prueba con esta prueba ultrasensible. Miren cómo da un valor de 3.55. Esto quiere decir que es positivo. Si alguno de ustedes se ha ido a hacer una prueba, les va a decir que tiene un corte de 1.4.
Arriba de 1.4 es positivo, abajo de 1.4 es negativo. Este es claramente positivo. Aquí les demuestro cómo es peligrosísimo las pruebas rápidas, aún en pacientes que debieron de haber dado positivo para IgG. Creo que esta es la última diapositiva de la parte de diagnóstico. Espero no haber sido muy técnica. Espero que esta información que les estoy dando en la parte de diagnóstico quede un poco clara. Y este es un resumen de todo lo que les dije. Yo les digo que esta diapo la pueden tener como un acordeón. Es un acordeón que no tenemos que aprendernos de memoria, pero que cuando lo necesitemos nos va a resolver qué prueba es la que nos tenemos que hacer. Entonces, miren, esta curva de aquí, esta de aquí, es los virus. Este es el día 0. Hoy me infecté. Hoy me crucé con una persona, no usé tapabocas, ¿no? Me habló y me contagié. El día 0. Yo empiezo a generar virus. ¿Se acuerdan que les dije que hasta el día 5 mi técnica de PCR no lo puede detectar porque apenas se está dividiendo y replicando y atacando todas mis células del organismo? Para el día 5 ya tengo suficientes virus como para poder detectarlos en una prueba de PCR. Me hago una prueba de PCR y yo sigo pudiendo tener una prueba positiva de PCR hasta el día 7, fíjense, 7, hasta el día 14 de la infección, y luego empieza a decaer el virus. Aquí pongo, no más de 7 días de inicio de los síntomas. Aquí están los síntomas, es el día 5 a 7, la etapa asintomática y la etapa con síntomas, y no menos de 5 días. Esta es la prueba que tengo que hacer, PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Luego viene la de los anticuerpos, es la verde. Esta es IgM. Miren cómo hasta el día 7 empiezan a producirse, pero yo no los voy a detectar hasta el día 14. Hasta que llega hasta acá arriba es que yo lo puedo detectar con una metodología en el laboratorio. Entonces, yo en muy particular punto de vista, la IgM no le encuentro mucha utilidad. Sin embargo, esto hay gente que considera que es muy buena, y sí quisiera aclarar algo. ¿Me está diciendo que entonces las pruebas rápidas deberían de estar prohibidas? No, hay que saber cuándo aplicarlas, hay que aplicar una prueba correctamente y tiene que ser aplicada por una persona que sepa aplicarla. No es lo mismo que uno se lo haga en casa. Estas pruebas no son pruebas de embarazo, en donde yo me la hago en la casa, me pincho el dedo y le pongo la gota de sangre. En el laboratorio nosotros lo que hacemos es que sacamos sangre, separamos, nos quedamos solo con el suero, con la parte transparente de la sangre, y de eso ya concentrado es lo que ponemos en el casete. Entonces tampoco estoy diciendo que las pruebas se tengan que tirar, pero sí es muy importante saber cuándo y cómo aplicarse. Entonces está IgM, y luego vienen las IgG. Estas rojas, fíjense cómo aparece hasta el día 14, y no son hasta el día 21 a 28 que yo las voy a ver positivas. Estas son muy importantes para saber si yo generé anticuerpos de memoria y quedé protegido después de la infección. Dudé muchísimo de poner esta porque ya para ahorita han de estar diciendo, pero si me está subiendo de nivel y el color. Pero yo creo que todos entendemos triangulitos, ¿no? Miren, estos son individuos. Cada uno esto es una persona. Y esto es el día 0 de la infección. Y estos triangulitos son pruebas por PCR. Hay una variabilidad de los resultados. Fíjense cómo los triangulitos naranjas que están completamente naranjas es PCR positivo, y los triangulitos transparentes es PCR negativo. Miren cómo hay individuos que tienen positivo, 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 negativo, positivo, negativo, positivo, positivo. Y así cada uno de estos. No saben la cantidad de pacientes y la desesperación que tienen los pacientes que se hacen una prueba positiva. Estos triangulitos lilas es que tuvieron síntomas. Todos estos son asintomáticos. Se hacen la prueba positiva. Vuelven a los 2, 3, 4 días, positiva. Luego ya negativa y dicen, ya, me libré, me puedo ir a trabajar. Y luego les dicen en el trabajo, no, hazte otra. Y se vuelven a hacer otra y vuelve a salir positiva. Y llegan y nos dicen,
No, usted se equivocó. Usted me dio una prueba que estaba equivocada, porque la pasada me dijo que era negativa y otra vez está positiva. Pues resulta que entre lo que les conté, que cuando le tomas la muestra puede que no me traiga yo el virus, entre lo que les conté de que no sea el día adecuado, y entre que este virus se expresa de manera diferente, sobre todo en las vías respiratorias altas, pues podemos tener un día la prueba positiva y un día la prueba negativa. Y otra vez positiva. Con esto, y se los puse todas las letras, esto lo saqué tal cual de la OMS, para que no sean mis palabras, son palabras de la OMS. La OMS dice, se suspenderán las precauciones relacionadas con la transmisión, incluido el aislamiento, y se abandonará la ruta de asistencia de COVID-19 cuando hayan pasado 10 días desde la aparición de los síntomas, más 3 días sin síntomas, aunque no hagamos una prueba de PCR. O hayan pasado 10 días desde que la prueba inicial haya dado positiva en los casos de pacientes asintomáticos. ¿Por qué les dejo esto? Porque la OMS ya dijo que después de una prueba de PCR positiva, no tendrías por qué estarte haciendo más pruebas de PCR positivas. De pruebas de PCR para ver si salen positivas o negativas. Y pone un ejemplo muy claro para que lo entendamos. Si un paciente presenta síntomas durante 2 días, puede ponerse fin a su aislamiento 10 días más 3 días sin síntomas. O bien 14 días más 3 días, estuvo aislado 14 días y 14 días tuvo síntomas, más 3 días sin síntomas. Esa persona queda aislada 17 días. Está confirmado actualmente que podemos tener un PCR positivo y no ser infeccioso. Aquí viene todo un rollo que no les pido que lo lean, lo dejé ahí para quien quiera leerlo con calma, pero se ha demostrado que podemos tener un PCR de que amplificamos el material genético del virus, pero estos virus ya están destruidos. Se le habla como que son virus residuos virales, que el organismo ya generó sus anticuerpos, ya los está atacando, hay partículas virales por ahí que ya no son infectivas. Si yo tomo una muestra me puede salir positiva, pero no es un virus vivo. Bueno, no es vivo, ya les dije que no es vivo, ¿eh? Miren, ya me estaba equivocando. Es un virus que ya no es infectivo. Concluyo las 4 láminas siguientes con 2 temas. Acabo con diagnóstico y con 2 temas. Inmunidad. Se ven todos estos. Bueno, esto es lo que yo les decía. Todos estos son todos, imagínense que son peones, alfiles, caballos, ¿qué más tenemos? El rey y todos los que nos falten, las torres. Cada uno imagínense que es uno de esos. Tenemos una inmunidad que le llamamos innata, que para mí considero que son los peones. Estos peones, esta inmunidad innata, está ahí todo el tiempo. Y en cuanto algo entra que no es reconocido por el organismo, lo ataca. Inespecíficamente, lo ataca y no le importa. Dice, este no pertenece aquí, yo lo voy a atacar. No son muy eficientes, como los peones. Se pueden mover muy poco, pero atacan desde el momento que el virus entra al organismo, en las primeras horas. Luego tenemos la inmunidad adaptativa. Esta es la especializada. Los alfiles, las torres, e incluso puede ser el rey, en donde agarran y dicen, voy a generar anticuerpos específicos para este virus, específicos, para que cuando yo lo ataque asegure que muere. Y voy a generar células, que son células, le llamamos células T, que seguramente alguna vez los han escuchado. Estas células T tienen la característica de que también se vuelven inespecíficas y se vuelven unas asesinas. Son unos francotiradores. Al que le dan, lo matan. Y entonces estos 2 sistemas son los que generan memoria y los que nos protegen para que si nos volvemos a contagiar, ya tengamos memoria adaptativa y podamos atacar desde el día 1. Y les pongo 2 ejemplos que salieron otra vez, se los dejo en inglés intencionalmente, del New York Times, en donde se habla que el coronavirus puede ser atacado por nuestro organismo, incluso desde el día 1 por células T,
aunque estas no sean tan específicas, pero hayan tenido contacto con algún otro coronavirus humano. Eso es una muy buena noticia y es una forma de lo que se explica de por qué hay muchos pacientes asintomáticos. Y la otra cosa que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto dura esta inmunidad por anticuerpos o esta inmunidad ya más especializada? Hay reportes que demuestran que los estudios a pacientes desde el día que se infectaron hasta la fecha siguen teniendo protección contra el COVID-19. Es decir, todo esto que dicen, no, es que ya no te vas a proteger porque es que se te van a caer los anticuerpos, eso es falso. Se ha demostrado que generamos una protección contra el COVID-19, contra esta cepa. Acuérdense, como la influenza, si muta, pues ahora otra vez tenemos que levantar toda esta maquinaria. Pero contra la cepa que está actualmente estamos protegidos. Antier, el día 25, salió una nota que decía que podemos reinfectarnos con el SARS-CoV-2 y se demostró por primera vez desde enero, se había estado hablando de reinfección y no se podía demostrar. Se acaba de demostrar que existe una reinfección y que esta reinfección ocurre porque encontraron que el SARS-CoV-2 que contagió, creo que fue en Singapur, a una persona en marzo, es ligeramente diferente a la que se contagió ahora. Sin embargo, aunque el PCR salió positivo y es una cepa diferente, la persona no presentó síntomas, es decir, quedó protegida. Entonces, yo lo que les pido es que no entren en pánico. ¿Qué sabemos de las vacunas? Pues las vacunas son virus, generamos vacunas que pueden ser virus atenuados o pueden ser proteínas del virus que se generan o proteínas sintéticas que le enseñan a nuestro organismo y le dicen, mira, te enseño esto, genérame anticuerpos contra esto, genérame ya iba a decir narcotraficantes, hágame usted favor, francotiradores contra estos, para que cuando entren yo los pueda combatir desde el día 0. Existen 3 fases. La fase 1, en donde se mide la seguridad y la dosis en células. La fase 2, en donde se analiza la seguridad en cierto número, en cientos de personas para ver que esta vacuna no genera efectos adversos. Y la fase 3, que es la eficacia y la seguridad de estas vacunas. Esto ustedes lo pueden sacar del New York Times. Cada día lo van actualizando, cada semana, este es el 21 de agosto. Este es el número de vacunas en el mundo que están en la fase preclínica, son 135. Hay 21 vacunas en fase 1, 13 en 2, 8 en 3 y solamente tenemos para ahorita, aunque me parecen muchas para ser agosto, 2 vacunas aprobadas en el mundo. Esas 2 vacunas, una de ellas es la de AstraZeneca, que está desarrollada por la Universidad de Oxford, y una vacuna que está de uso limitado en China, y bueno, la nota que sacó ahora Rusia, que también tiene la vacuna. Quiero decirles, no es otro tema las vacunas, pero quiero decirles que cada una de estas vacunas tiene una tecnología diferente de creación. Y para nosotros, los que hemos estado tratando de seguir lo de las vacunas, consideramos que la de AstraZeneca es una excelente vacuna y para nosotros consideramos que es una excelente noticia que México esté involucrada en el desarrollo y logística del manejo de la vacuna de AstraZeneca. Realmente creo que podemos considerarnos afortunados. Con esto concluyo. Quiero dejar un mensaje. Es un mensaje más no de la parte de todo lo que les hablé técnica, sino un mensaje más filosófico y social. Todos debemos de actuar, igual que si fuera un terremoto. Seguimos esperando que el gobierno resuelva nuestros problemas. Seguimos esperando que la autoridad dicte lo que tenemos que hacer. Si ahorita no generamos que a través de las instituciones, a través de las ONGs, se trabaje en educar
en el uso de mascarillas, en educar en el uso de pruebas, en educar en el uso de cómo funcionan los síntomas, en cuándo hay que acudir al médico, no vamos a poder salir pronto de esta pandemia en nuestro país. Creo que hemos sido demasiado pasivos, estamos observando, pero no hacemos nada. Creo yo que el problema principal es que esta es una contingencia biológica y que no nos han enseñado a enfrentarnos a esa. México sabe cómo manejarse y ser solidario en un terremoto. Poco sabemos de ser solidarios en una contingencia como la que estamos viviendo. Si no nos unimos todos y los que tenemos posibilidades de educar, los que tenemos posibilidades de dar mascarillas, los que tenemos posibilidades de asegurar que regresemos a que esta economía mejore y que podamos regresar a trabajar sabiendo cómo hacerlo, no veo cómo vamos a salir de este problema. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, Carla. Ha sido una plática realmente muy interesante y fuera del tipo de cosas que hemos normalmente escuchado, ¿no? Que creo que rebasa esta idea de presentación muy generales y se va mucho a los fundamentos del por qué, pero finalmente incluyes un montón de criterios. Hay una serie de pocas preguntas y algunos comentarios que te voy a transmitir. Lo voy a hacer con todos los que tengo en este momento y ya tú decidirás cómo los administras. Lupita Arellano pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo permanece el virus en el cuerpo? De alguna manera ya lo tienes contemplado en tu información, pero dice, ¿y cuáles son las consecuencias posteriores de haberlo tenido en mi organismo, ¿no? Hay una persona que dice, en este caso Luz María López, dice, quiere saber si es rápida la recepción a hospitales COVID en casos de cuadros que son graves, pero con un diagnóstico aún no confirmado por el INDRE, por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, supongo, ¿no? Bueno, y hay algunos comentarios que van hacia una controversia, ¿no? Que va en el sentido de que en nuestro país, perdón, dice, el país que tiene el mayor número de contagios por millón de habitantes es el que hace más pruebas. Y según esto dice, contradice que el hacer pruebas masivas es sinónimo de control. Por otro lado, más bien se opina que más bien lo que pasa es que el país que hace más pruebas es el que puede detectar más contagios, justamente por hacer pruebas. Los demás tienen un subdiagnóstico. Entonces aquí hay una controversia, pero por otro lado también hay el problema del costo del diagnóstico. No sé si pudieras hacer algún comentario sobre este tipo de cosas. Espero que no se me olviden las preguntas porque las tres son importantes. La primera es, ¿cuánto tiempo está el virus en el organismo? Va a depender de la sintomatología que presenta el paciente. Es decir, si una persona es asintomática, el virus permanece no más de 14 días. Después de 14 días, el virus ya no va a estar en el organismo, ya no va a ser contagioso. Si empieza a haber síntomas, se ha visto que el virus va a permanecer en el organismo más días. En el caso de los pacientes graves que son hospitalizados, generan una proliferación sistémica del virus. Se reproduce en todo el organismo, de tal manera que generan virus y partículas virales por mucho más tiempo. Pueden llegar a tenerlo hasta el mes que estén hospitalizados o 2 meses y posteriormente a eso encontrar virus que sean infecciosos. Estoy hablando de virus que sean infecciosos. Pueden estar, lo que ha determinado la OMS es que después de que sales del hospital y te dan de alta, tienes que dejar pasar los mismos 14 días, más 3, 10 más 3 sin síntomas. Como comenté, tenemos pruebas positivas, incluso tenemos pacientes que no han tenido síntomas y salen positivos a los 40 días, pero se ha demostrado que ese PCR, aunque es positivo, el virus ya no es infeccioso. Entonces, en conclusión es, ya que terminan los síntomas, 3 días después es que uno puede decir que ya no es infeccioso.
ahí mismo me hizo otra pregunta, pero ya no me acuerdo. Me dijiste Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que genera en las el consecuencias. organismo suyo? Hay todo un tema de tratamiento que yo sugiero que inviten a médicos que están trabajando con el tratamiento y con la sintomatología, porque vuelvo a lo mismo. Los asintomáticos no tienen nada, pero los demás, los que son hospitalizados, les deja, ahorita tienen secuelas que pueden ser de por vida. Entonces no es un tema, no es mi área. Yo creo que eso hay que verlo con el médico. De la parte del INDRE, quisiera comentar, existen laboratorios que están aprobados por el INDRE, que están reconocidos, no es una certificación, es un reconocimiento. Quiero mencionar que Bimodi está reconocido como laboratorio que puede hacer pruebas del INDRE y hay como 100 y cacho de laboratorios en todo el país. Entonces, estas pruebas tienen que ser realizadas por un laboratorio que tenga el reconocimiento o que realice una prueba que esté aprobada por COFEPRIS. Ahí creo que había otra pregunta, no me acuerdo qué era con esto del INDRE. Pero para concluir con la última pregunta es, el hacer pruebas, y como lo comenté, es una responsabilidad de salud pública. En Alemania y en Singapur a los pacientes no les costaba hacerse esas pruebas. En nuestro país nunca ha sido así. En nuestro país siempre ha sido que tenemos lo que es público y la parte privada. Desgraciadamente, la política que tiene ahorita Salubridad es única y exclusivamente hacerle pruebas a los pacientes con síntomas y con un cierto número de síntomas. No se está haciendo un tamizaje a la población abierta de pacientes asintomáticos. Eso nos deja efectivamente, como comentaron ahí, un subdiagnóstico. Es decir, México no podemos saber realmente cuál es el número de infectados. No podemos saber el total. El número que nosotros vemos en la OMS, el primero que les mostré, todos son los que reportan nuestro gobierno a la OMS obligatoriamente, de los cuales el 90% son pacientes con síntomas. Es decir, no tenemos idea en México cuántos nos hemos contagiado. Yo considero que el hacer pruebas masivas y que incluso hay forma de hacerlas que no sean tan costosas, existen protocolos como pueden hacerse en pools, o sea que se juntan varias muestras en una población, depende mucho de la prevalencia de la infección, qué tan efectivo es este sistema, pero ahorita Israel acaba de decir que va a hacer pools de 48, lo cual me parece muchísimo, pero que se podría hacer pools de 48 con un algoritmo matemático que le va a permitir saber cuál de esos pacientes es positivo. Se ha demostrado que hacer pruebas disminuye el número de pacientes que son hospitalizados. ¿Por qué? Porque detectas a los asintomáticos y los aíslas. Estos no van a estar 10 días contagiando y entonces evitas que las personas que son vulnerables y que tienen afecciones como diabetes, hipertensión, se contagien y entonces tengan que ser hospitalizados. Entonces está demostradísimo que los países que tamizan a pacientes incluso asintomáticos reducen su mortalidad, que eso es lo que al final nosotros queremos. Tenemos que entender algo muy importante y es, el gran porcentaje de la población se va a contagiar y vamos a tener la inmunidad de rebaño. Eso no lo comenté, pero es un tema que es muy importante. Al final, tarde que temprano, todos nos vamos a contagiar. La política de salud debería de ser proteger a los vulnerables. Y para proteger a los vulnerables es haciendo pruebas para poder aislar a los casos y sobre todo aislar o proteger a estas personas que puedan llegar a ser vulnerables. Suena contradictorio, es contradictorio, porque hay algo que debemos de entender. Todo mundo pensó, o la mayoría pensamos, en marzo que si nos aislábamos íbamos a acostar la curva como si fuese sinónimo de controlar la pandemia. Y eso es equivocado. Acostar la curva es simplemente que los contagios sean en un periodo más prolongado de tiempo, pero al final todos nos vamos a contagiar. Si hacemos pruebas,
podemos detectar a la gente vulnerable. Y el objetivo que tiene que tener el gobierno es reducir las muertes, no los contagios, las muertes. Bueno, el tiempo se está acabando, desafortunadamente, y creo que hay bastantes inquietudes más. Creo que respondiste finalmente a alguna pregunta más que estaba ahí en el tintero y ya no la voy a expresar. Quisiera nada más un punto, siguiendo con este último detalle que estabas comentando en relación con hacer las pruebas. ¿Qué se requeriría? Estar haciendo pruebas constantemente, porque, por ejemplo, la epidemia ha durado bastantes meses. Estaríamos hablando de que mes tras mes estuviéramos haciendo estos sondeos para precisamente ir teniendo este mapa de evolución de la infección en algún entorno pues, que nos interese el nuestro, ¿no? Y, pero, digamos, final se van acumulando, o sea, vamos a ir teniendo muchísimas pruebas. No sé si el sistema permita tener tantas pruebas, de hecho, hasta donde sé, es complicado muchas veces que si a mí me interesa hacerme la prueba, muchas veces tengo que esperar, no necesariamente por los aspectos que comentaste de tiempo para que tenga sentido, sino de que no hay la infraestructura tal vez para hacer todas estas pruebas. No hay la infraestructura, efectivamente, pero a ver, vamos a aclarar dos cosas. Una cosa es hacer pruebas para epidemiología y otra cosa es hacer pruebas para clínica. Entonces, no debemos de confundirnos que desde el punto de vista de la población, el gobierno debería de estar haciendo efectivamente estos sondeos para ir pudiendo determinar el grado de contagio que hay en la población, sobre todo cuando empiezan a salir muchos casos positivos o cuando hay hospitales que están llenos. Y estos van a ser curvas de subidas y bajadas. Ya les quiero yo platicar lo que va a pasar ahora en invierno. La otra es la parte clínica. Yo considero que las personas no deberían de estarse haciendo pruebas todo el tiempo si no hay síntomas. Si se fijan cómo es contradictorio, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es hacer pruebas para hacer epidemiología y controlar a la población, y otra cosa es hacer pruebas para determinar si estamos contagiados. Entonces, hay gente que dice, ya hoy me contagié, creo que me contagié, me quiero hacer la prueba, y se vuelven a hacer la prueba, y se vuelven a hacer la prueba. Y se vuelve, perdón, continuó, ya se paró esto. Es que no te escucho. Bueno, termino, no sé si se termina de escuchar, se vuelven a hacer la prueba. A mí me parece absurdo que la gente esté gastándose haciéndose pruebas. Incluso me parece absurdo cuando toda una familia va a hacerse la prueba. ¿Se me escucha, Miguel? ¿Sí? Creo yo que hay que hacerse las pruebas de forma inteligente. Creo yo que no debe de haber un desembolso como familia. Si una persona sale positiva en la familia, es muy probable que toda sea positiva. Se pueden trabajar pools. No hay que estar haciendo pruebas cada 14 días. Hay empresas que no los dejan regresar si no regresan con 2 pruebas negativas. A mí me parece un gasto que no debería de hacerse. Eso es muy diferente a lo que el gobierno debería de estar haciendo. Ok, Carla. Creo que se acabó, ¿verdad? Sí, finalmente ya terminamos. En este momento voy a cortar ya la conferencia. Te agradecemos muchísimo, Carla. Si tú puedes quedarte un ratito, ¿no? Sí, claro. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. Bueno, hay la inquietud. Permíteme un segundo. Aquí. Perdón, es que no se desconecta.